Hola, mi nombre es Aldo Antonio Córdoba Muena. En esta ocasión les presentaré un ejercicio sobre diseños factoriales con tres factores. El ejercicio nos dice: se desea investigar el efecto del tipo de suspensión A, abertura de malla, B y temperatura de ciclaje, C en el volumen de sedimentación en porcentaje de una suspensión. Para ello se decide correr un experimento factorial 3×2×2 con 6 réplicas. Y las observaciones obtenidas en las 72 corridas experimentales se muestran en la siguiente tabla. Ahora pasaremos a lo que es nuestra resolución del ejercicio. Como primer paso tenemos nuestro modelo estadístico. El modelo estadístico que describe está dado por el siguiente enunciado, donde y toma valores de 1 hasta A. Lo mismo sucede con J, K y N. Ahora describiremos nuestro modelo. Como primer punto tenemos un volumen de sedimentación en porcentaje observado al aplicar el iésimo tipo de suspensión con la Jésima abertura de malla y la Késima temperatura de ciclaje. Como segundo punto tenemos es la media general del volumen de sedimentación. Como tercer punto, efecto del iésimo tipo de suspensión. Como cuarto punto, efecto de la Jésima abertura de malla. Como quinto punto, efecto de la Késima temperatura de ciclaje. Como sexto punto tenemos efecto de la interacción del iésimo tipo de suspensión y la Jésima abertura de malla. Como sexto punto tenemos efecto de la interacción del iésimo tipo de suspensión con la Késima temperatura de ciclaje. Como séptimo punto tenemos efecto de la interacción de la Jésima abertura de malla con la Késima temperatura de ciclaje. Octavo punto tenemos efecto de la interacción del iésimo tipo de suspensión con la Jésima abertura de malla y la Késima temperatura de ciclaje. Como último punto, efecto del error experimental al usar el iésimo tipo de suspensión con la Jésima abertura de malla y la Késima temperatura de ciclaje. Nos dice que tiene una distribución normal y son independientes entre sí. El siguiente paso para la resolución de nuestro ejercicio es nuestra representación geométrica, y la representación geométrica va a ser de la siguiente forma. Como pueden ver en la siguiente imagen, donde A es el tipo de suspensión con sus tres niveles 1, 2 y 3, B la abertura de malla con sus dos niveles, C la temperatura de ciclaje también con sus dos niveles. Como siguiente paso tenemos lo que es nuestra formulación de hipótesis. Entonces se tiene 7 efectos y con ello se pueden plantear las 7 hipótesis nulas. La hipótesis nula del efecto A va a ser igual a 0. La hipótesis nula del efecto B igual a 0. Hipótesis nula del efecto C igual 0, hipótesis nula del efecto de la interacción AB igual 0, hipótesis nula del efecto de la interacción AC igual 0, nuestra hipótesis nula de la interacción BC igual 0, nuestra hipótesis nula de la interacción ABC igual 0, cada una apareada con su respectiva hipótesis alternativa. Todo esto con un nivel de significancia de 0.05. Como siguiente paso tenemos nuestro estadístico de prueba para cada uno de los factores. Para el factor A, B, C, interacción AB, interacción AC, interacción BC, interacción ABC. Siguiendo con la resolución tenemos lo que es nuestra regla de decisión. Nos dice que el valor del estadístico de prueba, si es menor o igual que el valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Pero si el valor del estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Ahora pasaremos a calcular la sumatoria de los niveles de cada factor. Para ello nos apoyaremos en el Excel. Pasaremos a calcular la sumatoria de los niveles de cada factor. Como primera suma tenemos para A1 tenemos un valor de 1499, que es la suma de todo lo que están viendo acá seleccionado. Entonces nos da 1499. Para A2 vamos a tener un valor de 1517. Para A3 1524, y la suma de estos tres que ven acá nos va a dar 4540. Ahora pasamos a lo que es la suma de los niveles de C. Para C1 tenemos un valor de 2601, que nos da de la suma de todos los valores que están viendo acá. Para C2 tenemos 1939, entonces la suma de estos dos también nos va a dar 4540. Ahora para la sumatoria de los niveles de B, para B1 tenemos
tenemos 2177, para B2 2363. Ahora pasamos a lo que es la sumatoria de los niveles de cada factor de la interacción AB. Para B1, como pueden ver, B1 va a ser todo esto que está señalado. Tenemos un total de 762, para B2 en A1 737, para A2 B1 tenemos 675, para A2 B2 tenemos 842, para la interacción A3 B1 tenemos 740, para la interacción A3 B2 tenemos 784. Ahora pasamos a lo que es la interacción AC. Para la interacción A1 C1 tenemos 852, para la interacción A1 C2 tenemos 647, que es la suma de todos los valores que pueden ver acá señalado. Para la interacción A2C1 tenemos 864, para A2C2 tenemos 653, para la interacción A3C1 885, para la interacción A3C2 tenemos 639. Ahora nos pasamos a lo que es la interacción BC. Para la interacción B1C1 tenemos un total de 1270, es la sumatoria de todo lo que ven acá que está señalado. Para la interacción B1C2 tenemos 907, para la interacción de B con C1 tenemos 1331, para la interacción B2C2 tenemos 1032. Pasamos a lo que es la interacción de los tres factores A, B y C. Entonces para A1, B1 y C1 tenemos un total de 436 y va a ser la suma de todo lo que están viendo acá. Esta es la interacción A1, B1, C1. Bien, para la interacción A1, B1, C2 tenemos 326, para la interacción A1, B2, C1 416, luego 321, 401, 274, 463, 379, 433, 307, para la interacción A3, B2, C1 452, para la interacción A3, B2, C2 332. Y para comprobar si está bien todo esto, podemos señalar y vemos que nos da una suma de 4540. Entonces acá, como pueden ver, esto es la sumatoria de todo esto, de todas las repeticiones elevado al cuadrado, y vamos a tener que es igual a 294.612. Ahora resolveremos la suma de cuadrados para cada factor con los valores ya obtenidos. Lo primero que calcularemos es la suma de cuadrados totales. La siguiente fórmula nos indica que primero elevamos al cuadrado cada uno de los datos o repeticiones, luego sumamos y lo restamos con la sumatoria de todos los datos del cuadro y lo elevamos al cuadrado para finalmente dividirlo entre el total de repeticiones, que son 72. Entonces reemplazamos los datos en la fórmula y tenemos que la suma de cuadrados totales es igual a 8339.78. Vale acotar que los valores para A es el número de niveles del tipo de suspensión, para B es el número de niveles de la abertura de malla, para C es los niveles de la temperatura de ciclaje, N es 6 porque hay 6 repeticiones por cada nivel, N igual 72 porque el ejercicio nos dice que son 72 experimentos. Como siguiente paso tenemos la suma de cuadrados de A. Tenemos la fórmula que para la suma de cuadrados de A elevamos al cuadrado todos los niveles de A, sumamos y dividimos entre B por C por N menos el resultado del segundo término de la suma de cuadrados totales. Reemplazamos los datos en la fórmula y tenemos que la suma de cuadrados de A es igual a 13.86. Ahora tenemos para la suma de cuadrados de B, tenemos la fórmula, reemplazamos los datos en la fórmula y tenemos que para la suma de cuadrados de B es igual a 480.50. Suma de cuadrados de C, tenemos la siguiente fórmula, acá tenemos los valores de C1, C2, los reemplazamos en la fórmula y tenemos que la suma de cuadrados de C es 6086.72. Ahora pasamos a lo que es la suma de cuadrados de la interacción AB y la fórmula nos indica que para la suma de cuadrados de la interacción AB elevamos al cuadrado todos los niveles de la interacción AB, sumamos y dividimos entre C por N menos el resultado del segundo término de la suma de cuadrados totales. Entonces reemplazamos todos los datos en la fórmula y tenemos que la suma de cuadrados de la interacción AB es igual a 788.25. A la suma de cuadrados de AC
nos da la siguiente fórmula. Reemplazamos los valores en la fórmula y tenemos que la suma de cuadrados de la interacción AC es 40.861. Ahora la suma de cuadrados de la interacción BC, tenemos la fórmula, reemplazamos los datos en la fórmula y tenemos que la suma de cuadrados de la interacción BC es 56.889. Como siguiente punto tenemos la suma de cuadrados de la interacción A, B y C. Tenemos la siguiente fórmula. Aquí lo vamos a agregar la resta de la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B menos la suma de cuadrados de C menos la suma de cuadrados de AB menos la suma de cuadrados de AC menos la suma de cuadrados de BC. Reemplazamos los datos en la fórmula y tenemos que la suma de cuadrados de la triple interacción, es decir, ABC, es igual a 31.028. Ahora calculamos la suma de cuadrados del error. Acá tenemos la fórmula, reemplazamos los valores en la fórmula y tenemos que la suma de cuadrados del error es igual a 841.667. Teniendo todo eso, vamos a lo que sería nuestra tabla nova para el diseño que estamos tocando. Bien, acá tenemos nuestra tabla nova. Como primera tenemos nuestro efecto A. La suma de cuadrados del efecto A ya lo hemos calculado, entonces reemplazamos todos esos valores. Acá están todavía reemplazados. Nos vamos a la siguiente columna que nos dice que son los grados de libertad. Para el efecto A va a ser el valor de A menos 1. En este caso 3 menos 1 es igual a 2. Para B lo mismo, 2 menos 1 es 1. C igual a 1. Para la interacción AB multiplicamos el grado de libertad del efecto A por el efecto B y nos da 2 por 1 es 2. Lo mismo aplicamos por los demás. Efecto AC es 2 con 2 grados de libertad. Efecto BC tenemos un grado de libertad. Para efecto ABC tenemos un 2 grados de libertad. Para el grado de libertad del error multiplicamos A por B por C por N minúscula menos 1 y tenemos 60. 3 por 2, 6 por 2, 12. N minúscula es 6 menos 1, 5. 12 por 5, 60. Nuestro total va a ser la suma de todo esto y tenemos igual a 71. Ahora el cuadrado medio. Para el cuadrado medio es la división de la suma de cuadrados del factor A entre el grado de libertad de dicho factor. En este caso 13.86 entre 2 es igual a 6.93. Para el efecto B tenemos un cuadrado medio de 480.50. Para el efecto C 6086.72. Para el efecto AB tenemos un cuadrado medio de 394.13. Para el efecto AC 20.43. Para el efecto BC 56.89, para el efecto ABC 15.51 y para el error 14.13 sería el valor del estadístico de prueba. Para el valor del estadístico de prueba es el cuadrado medio del factor entre el cuadrado medio del error. En este caso 6.93 entre 14.03 y tenemos un valor de 0.494. Para el efecto B tenemos 34.25, para el efecto C 433.90, para el efecto AB 28.096, para el efecto AC 1.4564, para el efecto BC 4.0554, para el efecto ABC 1.1059. Ahora pasamos a lo que sería nuestro valor crítico. Vamos a utilizar 1 menos alfa en caso de usar tabla, pero en este caso en Excel solo es alfa seguido del grado de libertad del factor, que es el valor 1, y el grado de libertad del error, que es el valor 2. Entonces tenemos para el efecto A 3.150, para el efecto B 4.001, para el efecto C 4.001, para el efecto AB 3.150, para el efecto AC también tenemos 3.150, para el efecto BC 4.001, para el efecto ABC 3.150. Como último paso ya de la resolución de nuestro ejercicio tenemos lo que es la decisión y conclusión. Como primera decisión, como el estadístico de prueba es menor que el valor crítico del tipo de suspensión, por lo tanto hay evidencia estadística que formula que no se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que no tiene efecto sobre el volumen de sedimentación con un nivel de significancia de 0.05. Como siguiente decisión tenemos, como el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico de la vectora de malla, por lo tanto hay evidencia estadística que formula que se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que sí tiene efecto sobre el volumen de sedimentación con un nivel de significancia de 0.05. Como siguiente decisión tenemos, como el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico
de la temperatura de ciclaje, por lo tanto hay evidencia estadística que formula que se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que sí tiene efectos sobre el volumen de sedimentación con un nivel de significancia de 0.05. Como siguiente decisión, como el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, entonces hay evidencia estadística que formula que se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que sí tiene efectos sobre el volumen de sedimentación con un nivel de significancia de 0.05. Como siguiente decisión tenemos, como el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, por lo tanto hay evidencia estadística que formula que se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que no tiene efectos sobre el volumen de sedimentación con un nivel de significancia de 0.05. Como siguiente decisión tenemos, como el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico de la interacción entre la abertura de malla y la temperatura de ciclaje, por lo tanto hay evidencia estadística que formula que se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que sí tiene efectos sobre el volumen de sedimentación con un nivel de significancia de 0.05. Como última decisión tenemos, como el valor del estadístico de prueba es menor que el valor crítico, el cual no pertenece a la región crítica de la interacción del tipo de suspensión con la abertura de malla y la temperatura de ciclaje, por lo tanto hay evidencia estadística que se formula que no se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que no tiene efecto sobre el volumen de sedimentación con un nivel de significancia de 0.05. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.